La glucólisis es el proceso degradativo de la glucosa en mamíferos, especialmente en los tejidos musculares, en condiciones anaeróbicas, es decir, es una fermentación láctica. En pocas palabras, la glucólisis es la conversión de glucosa a lactato. La glucólisis se lleva a cabo en 11 reacciones. Empezamos con la glucosa que se fosforila en el carbono 6, dando como resultado glucosa 6-fosfato, esto en presencia de ATP y de la enzima hexoquinasa. La fosforilación evita que la glucosa salga de la célula y la activa para su ruptura posterior. El segundo paso es sencillo, dado que únicamente la glucosa 6-fosfato se va a estar transformando en fructosa 6-fosfato, en presencia de la enzima fosfoglucoisomerasa. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se va a estar fosforilando en el carbono 1, dando como resultado fructosa 1,6 bifosfato, con la participación de la enzima fosfofructoquinasa y del ATP. Esta reacción es irreversible. En la cuarta reacción vamos a observar que la fructosa 1,6 bifosfato se va a dividir en dos azúcares de 3 átomos de carbono por medio de la enzima aldolasa. Entonces vamos a tener como resultado un fosfato de dihidroxiacetona y un gliceraldehído 3-fosfato. En la quinta reacción, estas dos triosas se interconvierten fácilmente gracias a la enzima isomerasa, pero la única que continúa con la reacción es el gliceraldehído 3-fosfato, dado que el fosfato de dihidroxiacetona no participa en la glucólisis. En el sexto paso vamos a observar que interviene una deshidrogenasa, que es el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta deshidrogenasa cumple con dos funciones. La primera es adicionar un fosfato inorgánico a la reacción, dando como resultado un 1,3 bifosfoglicerato. Y la segunda es que va a relacionar el NAD con el gliceraldehído 3-fosfato, al cual le va a arrancar un hidruro para formar el NADH. Hay que tener en cuenta que a partir de esta reacción, los procesos se van a repetir dos veces. En la séptima reacción, el 1,3 bifosfoglicerato está perdiendo un fosfato, dando como resultado un 3-fosfoglicerato. Esto quiere decir que se liberó energía y se ganó una molécula de ATP. Esta reacción es catalizada por la fosfoglicerato-quinasa. El octavo paso es sencillo, dado que aquí el 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. En el noveno paso, el 2-fosfoenolglicerato, con la pérdida de una molécula de agua y la acción de la enolasa, se va a estar transformando en fosfoenolpiruvato. En el décimo paso, el fosfoenolpiruvato se transforma en piruvato en presencia de la enzima piruvatoquinasa, dando como resultado una molécula de ATP. Y finalmente, la lactato deshidrogenasa se encarga de catalizar la reducción de piruvato para darnos finalmente el lactato. La glucogenólisis. Este es un proceso mediante el cual el glucógeno, que es un polisacárido de almacenamiento, va a ser transformado en glucosa para su posterior uso en el cuerpo humano como fuente de energía. Este proceso se da principalmente por la falta de glucosa en la sangre. Pero ¿por qué se da esta disminución? Esto es debido a la falta de ingesta de alimentos en un prolongado tiempo, principalmente en ayunas. A continuación voy a hablar cuáles son los pasos principales para la glucogenólisis. El primer paso sería la ruptura de glucógeno por la enzima glucógeno fosforilasa, la cual es una enzima que va a actuar sobre los enlaces A1,4 glicosídicos de las cadenas de glucógeno, liberando moléculas de glucosa 1-fosfato. El segundo paso sería la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Esto se va a dar a través de la enzima fosfoglucomutasa, la cual cataliza la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. Este intermediario puede ingresar a la vía de la glucólisis por el hígado y ser convertido en glucosa libre. La desramificación del glucógeno sería el tercer paso y esto se da cuando el glucógeno fosforilasa se aproxima a un punto de ramificación del glucógeno. Aquí la enzima desramificante transfiere un pequeño oligosacárido a una cadena cercana y luego hidroliza el enlace a 1,6, liberando una molécula de glucosa libre. Y el último paso sería la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa libre. Esto se va a dar en el hígado y la glucosa 6-fosfatasa convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, que puede ser liberada en el torrente sanguíneo para mantener los niveles de glucosa en la sangre. Para la regulación de la glucogenólisis,
se va a ver dos mecanismos, los cuales son el hormonal y el alostérico. El hormonal va a estar compuesto por dos hormonas principales, que serían el glucagón y la adrenalina. El glucagón va a estar con la función de liberarse en respuesta a niveles bajos de glucosa en la sangre, mientras que la adrenalina se libera en respuesta a estrés y al ejercicio. Mientras que el mecanismo alostérico va a ser cuando el glucógeno fosforilasa está regulado alostéricamente por varios metabolitos. Un ejemplo sería que en el músculo el AMP actúa como un activador alostérico de la fosforilasa, mientras que el ATP y la glucosa 6-fosfato actúan como inhibidores. A continuación voy a hablar sobre el ciclo de las pentosas. El ciclo de las pentosas es otra forma degradativa de lo que es la glucosa dentro del citosol. Cabe recalcar que la liberación de las pentosas es sumamente importante para lo que es la síntesis de nucleótidos, de coenzimas y de otras sustancias. Este laberinto que está atrás mío es el ciclo de las pentosas, pero les voy a explicar de una manera súper fácil y rápida. La glucosa entra al ciclo como glucosa 6-fosfato. En 2 pasos se oxida perdiendo 2 pares de hidrógeno y se descarboxila para dar como resultado una ribulosa 5-fosfato. El aceptador de hidruros es el NADP, pero este a su vez se convierte en NADPH. Por acción de una isomerasa, la ribulosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato y las dos se equilibran por acción de la silulosa 5-fosfato. Dentro de la regulación del ciclo de las pentosas se pueden destacar 3 puntos. Que al crecer la concentración de NADP se favorece la oxidación de la glucosa 6-fosfato, o sea que se activa el ciclo. Por el contrario, cuando se incrementa el NADPH disminuye lo que es el ciclo, y a su vez también se puede destacar que el uso de NADPH con fines biosintéticos va a generar más NADP. Ahora les voy a hablar sobre la glucogénesis. Este cuadro de aquí es básicamente la síntesis de glucógeno o glucogénesis. La UDP-glucosa se une a la semilla de glucógeno por la acción de la glucógeno-sintasa que realiza uniones alfa de 1 a 4. Luego, la enzima ramificante que está aquí, o también llamado anillo 1,4 transglucosilasa, realiza uniones alfa con una o 6 ramificaciones. Bueno, las ramificaciones de glucógeno que les mencionaba anteriormente aumentan lo que es la solubilidad y la velocidad de síntesis, pero también en su momento ayudan a la degradación del propio glucógeno. Por último, pero no menos importante, voy a hablarles sobre la glucogenólisis. Algo que hay que tener sumamente claro es que en la degradación de glucógeno o glucogenólisis la enzima que participa es el glucógeno fosforilasa. Pero ¿y qué mismo es la glucogenólisis? Bueno, aquí es donde la glucosa es removida del glucógeno por hidrólisis de la unión alfa 1,4 entre unidades de glucosa sucesivas. Pero aquí también hay la participación de lo que es el fosfato inorgánico, por lo que libera la glucosa 1-fosfato. Algo que me olvidaba decirles es que para las ramificaciones actúa lo que es la enzima amilo 1,6-glucosidasa para las uniones alfa de 1 a 6. Faltan unos sencillos pasos para entender lo que es la glucogenólisis. La glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa y de esta manera entra a la vía glucolítica. La glucosa que viene del glucógeno ya está fosforilada y entra directamente a la vía glucolítica, sin la participación de ATP, que si bien es requerida para la fosforilación inicial del azúcar libre. Por lo tanto, se produce más una molécula de ATP.